Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José y hoy quiero hablaros sobre el entrenamiento de fuerza enfocado hacia el Jiu-Jitsu. Como ya os comenté en un vídeo anterior de consideraciones previas a la planificación de la preparación física para el Jiu-Jitsu, uno de los atributos que se iban a trabajar es la fuerza, que de hecho es uno de los más importantes porque nos va a servir de base para otro tipo de atributos como puedan ser la potencia y la explosividad. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Pues bien, vamos a trabajarlo con una alta intensidad, un volumen de trabajo tirando hacia medio más bien bajo y con un rango de repeticiones también bajo, que oscilen entre las 3 y las 6 repeticiones por serie. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos antes de empezar? Lo primero que necesitamos saber es nuestra repetición máxima para cada uno de los ejercicios que escojamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues hay dos maneras. Una sería ir a por una repetición máxima en el gimnasio, la cual no recomiendo a no ser que seáis levantadores bastante avanzados, porque no compensa el riesgo de lesiones que puede tener con el beneficio que vamos a obtener de ello. Si sois levantadores experimentados, ya sabéis cómo calcular de esta manera vuestra repetición máxima, podéis dejar de ver el vídeo porque ya sabéis cómo trabajar vuestra fuerza. Simplemente os recomendaría el método Wendler 531 para el Jiu-Jitsu, que me parece interesante, y con eso lo tenéis hecho, ¿de acuerdo? Bien, para el resto de personas, ¿cómo vamos a calcular nuestra repetición máxima? Pues con un método que se llama, traducido del inglés, tantas repeticiones como sean posibles. Se coge el ejercicio del que queremos saber nuestra repetición máxima, cargamos un peso que consideremos que nos va a costar, pero que sabemos que podemos levantar, y hacemos tantas repeticiones con él como nos sea posible. Cuando digo como no sea posible me refiero hasta llegar al fallo muscular, ¿vale? No parando 3 repeticiones antes porque nos empieza a costar. Lo más cerca posible del fallo muscular o llegando al fallo muscular. Y una vez que lo hagamos, hay aplicaciones o simplemente buscáis en Google calculadora 1RM y os saldrá ahí una calculadorcilla en la que metéis el peso que habéis levantado, cuántas repeticiones habéis hecho y os va a dar un peso teórico que va a ser vuestra repetición máxima, ¿de acuerdo? No es súper preciso, pero para lo que vamos a hacer nos sirve. Bien. Siguiente paso, escoger los ejercicios que vamos a utilizar para trabajar la fuerza. En esto no vamos a inventar la rueda, ya está todo inventado. Hay determinados ejercicios que se sabe a través de muchos y muchos años de gente que lleva entrenando que tienen una mayor predisposición a aumentar la fuerza que otros ejercicios. Y son los ejercicios compuestos o multiarticulares, que utilizan más de un grupo muscular por ejercicio. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, la sentadilla. Con la sentadilla no solo vamos a trabajar los cuádriceps, vamos a trabajar los femorales, vamos a trabajar el glúteo, vamos a trabajar la cadera, vamos a trabajar nuestra zona media para estabilizar la carga. Incluso vamos a trabajar un poquito los trapecios sujetando la barra en nuestra espalda, ¿de acuerdo? Como este tipo de ejercicios hay otros muchos, como puedan ser el press de banca, que vamos a trabajar pecho, tríceps y hombros, las dominadas, que van a ser los antebrazos, bíceps, espalda, ¿de acuerdo? Vamos a escoger ese tipo de ejercicios porque son los más beneficiosos para mejorar nuestros índices de fuerza. Mi recomendación para el Jiu-Jitsu serían el peso muerto, la sentadilla, el press de banca y el press de hombro de pies con barra, ¿vale? ¿Cómo los vamos a agrupar? Pues como ya comenté en el vídeo de consideraciones previas, no queremos sobrecargarnos de trabajo en el gimnasio y que eso nos lastre luego para poder rendir en el tatami, que al final es lo importante. Entonces, con 2 días a la semana es más que de sobra y los podemos agrupar de manera que no se trabaje lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene mucho sentido poner en el mismo día el press de banca y el press de hombro, porque cuando hagamos el segundo ejercicio vamos a tener los tríceps y los hombros ya cansados del ejercicio anterior
y no vamos a poder esforzarnos al 100% en trabajar esos músculos, ¿vale? Lo ideal sería un día sentadilla y uno de los presses, el que prefiráis, y al día siguiente peso muerto y el press que os queda. Ya está, no tiene más. Bien. Siguiente paso es marcar los porcentajes con los que vamos a trabajar, ¿sí? Como he dicho al principio, va a ser un trabajo de poco volumen y alta intensidad. Y esa intensidad la vamos a marcar con el porcentaje de peso que vamos a utilizar. Queremos movernos en un porcentaje de peso que vaya desde el 80% al 95% más o menos de nuestra repetición máxima para ese ejercicio. Quiero esto decir, si nuestra repetición máxima para la sentadilla, por ejemplo, son 100 kilos, el peso con el que vamos a trabajar en nuestras series puede variar de entre los 80 kilos a los 95 kilos, ¿sí? Más o menos. Este peso nos va a permitir trabajar con mucha intensidad y por narices nos va a hacer trabajar en ese rango de series cortas que hemos comentado de 3 a 6 repeticiones. ¿De acuerdo? Siguiente paso es el volumen de entrenamiento. No queremos mucho volumen de entrenamiento, ¿de acuerdo? Con hacer entre 5 y, digamos, 7 series de cada uno de estos 4 ejercicios es más que de sobra. Incluso 7 sería igual ya pasarnos de demasiado, ¿vale? El número de repeticiones, como os digo, va a oscilar de entre las 3 y las 6 repeticiones. Siempre tenemos que ir, si no hasta el fallo, hasta una repetición antes del fallo, como poco 2 repeticiones antes del fallo, ¿de acuerdo? Hay que trabajar con intensidad. Y los tiempos de descanso entre series deberían ser mínimo 2 minutos. Incluso de 3 a 4 sería mejor. ¿Por qué? Porque queremos trabajar la fuerza. No queremos trabajar nuestro sistema cardiovascular en este momento, con lo cual necesitamos un tiempo de descanso suficiente como para que nuestro cuerpo se recupere entre series de manera completa y seamos capaces de trabajar generando toda la fuerza posible. No tiene ningún sentido que hagamos nuestra primera serie, yo que sé, 4 repeticiones, descansemos solo 1 minuto y en la siguiente serie solo seamos capaces de hacer una repetición. Hay que tomarse el tiempo necesario para poder llegar al rango de repeticiones. Si se os queda corto este trabajo, podríais añadir algunos ejercicios auxiliares. Es decir, centraros en esos 2 ejercicios que habéis escogido para el día y luego añadir, por ejemplo, otro par de ejercicios, a ser posible también que sean multiarticulares, como pueden ser los fondos, las dominadas, el hip thrust para la cadera, ese tipo de ejercicios. No tiene sentido que utilicéis los típicos ejercicios de aislamiento que se puedan ver en una rutina de culturismo. Es una pérdida de tiempo en esta fase del entrenamiento el hacer ejercicios, por ejemplo, de aislamiento del bíceps. No os van a aportar nada en el tatami, que al final es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Y para terminar, vamos a hablar un poquito de métodos, tampoco mucho. Como he comentado antes, un método muy interesante sería el método Wendler 531, que es un método enfocado al trabajo de fuerza, que trabaja en base a unos porcentajes que se aumentan cada día. No lo voy a explicar en el vídeo porque quedaría como muy farragoso. Podéis buscar por internet cómo se hace, hay aplicaciones que os ayudan a calcularlo y registrarlo, o podéis contactar con un entrenador personal, comentarle que queréis seguir este método y él os lo ajustará a vuestras necesidades. Como digo, hay multitud de métodos. Está el método 5x5, que trabaja con series en 5 y 5 repeticiones. El método da un poquito igual, siempre y cuando trabajéis en ese rango de repeticiones y con ejercicios multiarticulares y alta intensidad, vais a ganar fuerza, ¿de acuerdo? ¿Durante cuánto tiempo mantenemos esta fase? Pues hay unos mínimos de estándar, digamos, de fuerza, a partir de los cuales se considera que tienes unos niveles de fuerza aceptables, que serían levantar
el doble de tu peso corporal en el peso muerto, 0,8 de tu peso corporal aproximadamente en el press de hombro, 1,2 en la sentadilla y 1,5, perdón, con la sentadilla y 1,2 en el press de banca, más o menos, ¿de acuerdo? Una vez que se alcanzan esos niveles, se considera que ya tienes una base de fuerza más que sólida para pasar a otro tipo de trabajo. Dicho esto, si veis que os aburre este tipo de rutina, podéis cambiarla. Cada cierto tiempo podéis entrenar, por ejemplo, 6 semanas este tipo de entrenamiento de fuerza y luego tomaros una semana de descarga con menos intensidad, mayor volumen, otro tipo de ejercicios, trabajar el cardio durante otro par de semanas y luego volver al entrenamiento de fuerza hasta que lleguéis a esos niveles. Si ya tenéis unos niveles muy cercanos, pues os recomendaría hacer este tipo de entrenamiento entre 4 y hasta 8 semanas, no más de ese tiempo, y una vez que se termine ese ciclo de entrenamiento, se haría una semana de descarga también, y ya pasaríamos a otro tipo de ciclo en el que trabajaríamos otra cosa, sea la resistencia, la explosividad o lo que sea, ¿de acuerdo? De eso ya hablaré en otros vídeos. Así que nada más, como ya sabéis, os podéis suscribir si queréis a mi canal, dando al icono de la campanita para que os llegue una notificación cada vez que suba nuevo contenido. Podéis darle me gusta al vídeo si os ha gustado el contenido del mismo. En los comentarios podéis poner cualquier tipo de feedback, duda, consulta, petición de temas sobre el que queráis que trate, etc. Y también podéis seguir un poquito mi día a día en Instagram, que voy a dejar el enlace en la descripción. Así que nada más y hasta la siguiente.